Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Siete Luminarias, un podcast sobre magia y espiritualidad. Soy Aramis Libú, estoy iniciando una nueva temporada del podcast con nuevas temáticas y con viejos invitados. En este caso nos acompaña nuevamente Juliana de Mariposa de Fuego. Si querés, nada, preséntate de nuevo. Hola, ¿cómo están? Soy Juliana Argüello de Mariposa de Fuego, como bien dijo Ara, ya vieja amiga, vieja Obvio. ahijada, vieja socia, vieja todo. Así que algunos que escuchen esto ya me conocerán y bueno, vamos a conversar un poco en esta nueva temporada. El último episodio que grabamos, que grabé, era sobre estrellas bebenias. Y hablaba un poco de la Uf. imagen de las estrellas y qué sé yo. Y fue como la antesala de nuestra formación de Ujú. astrología anual. Nada, que estoy muy contento con cómo está saliendo y compartirlo con vos me pone contento. Hermoso. Bueno, este año todavía en esta cursada de astrología más que abarca la astrología desde la interpretación de una carta natal, todavía no hablamos de bebenias, pero No, está en el está en el temario, temario. estrellas fijas, muy importante, un poquito más avanzado, todavía vamos por aspectos, por iniciar aspectos. Y nos falta todavía los Uf, centauros y nos faltan un montón de cosas muchas extrañas. aventuras. Más un episodio, un módulo de astrología médica Uf, y un poco de astrología dracónica, que vamos a hablar un poco de eso hoy. Va hoy. a estar bueno, Sí, pero en la formación de astrología horaria que hicimos sí hablamos de es bebenias cierto. y fue una experiencia muy interesante. No es un tema del que se hable mucho en general entre los Instagram o redes sociales de astrología que andan circulando por hoy, ¿no? Pero sobre todo porque era un contenido que viene de la astrología clásica. Entonces, Claro. todos los elementos más quizás deterministas Ujú. y que la gente quizás no sabe aprovechar desde el aspecto mágico, quedan como por fuera, Relegados. claro, de la astrología posmoderna. Pero bueno, ahí está nuestra misión un poco, ¿no? Como recuperar E eso. integrarlo para que sirva para la evolución, pero también para la magia, que van de la mano. Siempre. El tema de hoy, como podrán ver en el título, es la naturaleza del alma. Vamos a Un hablar. poco profundo el tema, ¿no? Como que se nos puso un poco muy abarcativo. Sí, y además esto va a durar quizás media hora y no nos dé para todo, pero poder reflexionar con vos acerca de algunas cosas en este momento desde dos herramientas que pueden por ahí estar unidas o no, lo descubriremos a lo largo del episodio, que son, en mi caso, la cábala, que este último tiempo he estado como más cabalista, bueno, no sé si cabalista, pero estudiante de cábala. Profundo estudiante, diría yo. Sí, estoy lleno de libros todo La el gente, tiempo. claro, tal vez la gente que nos escucha así como voces abstractas no es consciente de que yo ahora estoy en tu casa y que recién cuando llegué a la casa de Aramis miro la cama y al lado la mesa de luz y me dice, ah, esos son los libritos de cábala que estoy leyendo. Y son como 11. 15 libros apilados, una montaña, todos de cábala. Así que cuando dice que estudia es en serio. Obvio, obvio. Siempre mi Capricornio me conmina la disciplina. Y de tu parte, tu disciplina será obviamente la astrología, pero Astrología dracónica, que es una astrología también de la que no se habla tanto hoy en día. Ojo, estoy empezando a ver un poco más colegas hablando y ofreciendo cartas dracónicas, entonces tal vez es un tema que alguien haya oído anteriormente, pero bueno, hay mucho que profundizar todavía en esta forma de astrología porque hay pocos escritos em, con respecto a esto. ujú, Sí. ok. Entonces, la idea es un poco hablar de la naturaleza del alma, de cómo se expresa y por qué es importante o no indagar en esto, ¿no? Vamos a hablar en general, incluso traer conceptos espíritas o lo que sea. No tenemos tanto un guión. Los primeros episodios estaban muy guionados y creo que en la espontaneidad de la intervención encontramos riqueza y eso me pone feliz y así va a ser y seguirá siendo. Em, entonces, para empezar, ¿cómo podríamos de alguna manera definir el alma, categorizarla, organizarla? Em, yo si me paro desde el aspecto más cabalístico, bueno, la cábala, igual que a mí, le encanta categorizar, organizar y estructurar cosas. De hecho, es Ujú. una disciplina bastante capricorniana. Sí. Y nos cuenta lo siguiente.
Ahora les voy a decir los niveles, que son 5 en total del alma, como 5 componentes, que podríamos incluso rastrear astrológicamente. Esto, perdón, Dale, paréntesis, dale. es algo interesante porque desde múltiples doctrinas o formas de estudio o de pensamiento o cosmovisiones, el alma no es una, ¿no? Sino que Múltiple. se divide en múltiples partes y todas esas partes hacen al todo, que es el alma, que bueno, son también las almas, y que suelen tener como diferentes funciones, ¿no? Ujú, Cada una de estas almas que existen. Bueno, tenemos Vía, donde hay ujú. tres almas. Tenemos estos cinco componentes álmicos que hablas de la Cábala. Y bueno, a mí lo que se me viene desde mi conocimiento, en la mitología egipcia también se habla de varias partes que componen al alma. Calva y todo esto. Claro, hay un doble, hay una sombra, hay una fuerza vital, hay una fuerza más corpórea incluso, y todas componen al alma. Entonces, tal vez lo primero que diríamos es no es una, sino que son múltiples. Ujú. Bueno, incluso desde el africanismo, ¿no? Que la anatomía del ser, por llamarlo de alguna manera, está constituida, por ejemplo, dentro de la perspectiva Yorubá, por el Ori, ¿no? Pero también por el Emi, que es el aliento. Bueno, en fin. Entonces, no sé si es una realidad múltiple o es una realidad única que es tan polifacética que se expresa en múltiples componentes, ¿no? De Ujú, hecho, bueno, lo contarás vos, pero tiene toda una carta natal para expresarse, así que ujú, imagínate. Desde la Cábala, que para quienes no sepan, es de alguna manera una tradición mística judía, que luego fue capitalizada un poco por los magos renacentistas y se convirtió en la base de la alta magia y se convirtió en una cábala cristiana, para bien o para mal de la tradición, y luego fue abducida por los magos de la posmodernidad y bueno, de finales de 1800 y comenzaron a estructurarse los fundamentos de la cábala hermética en la Golden Dawn, bueno, y otras órdenes. Bueno, y esta estructura cabalística, esta tradición mística que de todas maneras en términos mitológicos se remonta hacia los orígenes del pueblo judío, tiene por principal función describir a la revelación de Dios y al alma. O sea, el ujú, tópico es cómo el alma se compone y cuáles son sus poderes y sus potenciales. Todos sabrán más o menos que Dios en la Tanaj o en la Biblia crea a Adán y Eva como un acto de amor y para ser loado, o sea, loado de alguna manera, para que la creación lo honre. Él por puro amor crea. La misión original de las almas es honrar a Dios. ujú. Sin embargo, con la ruptura del pacto a través de la manzana, bueno, del fruto prohibido, ¿no? La desobediencia. A través de la desobediencia se rompe esa unión y lo que pasa es que el alma pasa a tener otra misión, que ya no es adorar a Dios, Es un sino, alma como individuada. sí, pero exiliada en ese caso. Claro, Entonces necesita volver a tocar el paraíso, el cielo de alguna manera. claro. Y ahí aparece tal vez esa individuación como una forma de exilio, de también sufrimiento, ¿no? Porque esta individuación, que es fragmentación en realidad, termina siendo un castigo. Ujú. Tengo entendido, no soy experta igual en estas. Entonces, ese castigo es lo que hoy se traduce, por ejemplo, en nuestra modernidad, ¿no? Como nuestro sufrimiento psíquico. Claro, correcto. O sea, el alma pierde de alguna manera su seguridad por ese distanciamiento original. Entonces, ¿qué pasa? Es muy curioso porque nosotros tenemos que desarrollar, esto lo estuve pensando, nuestro mayor potencial para luego negarnos ante Dios. O sea, Dios nos crea, nosotros desarrollamos todo el potencial como seres humanos que solemos tener. ¿Por qué? Porque tenemos que expresar todos los poderes que emanan de Dios Ujú. para poder ser vasija de Dios. Pero al aceptarnos vasija de Dios, nos anulamos por completo. Eso se llama cábala bitul. Contame. Bueno, no sé si es espiritista lo que voy a decir,
O bioficiano. o si es pisciano, o si es biántico, o si es astrológico, no sé, a esta altura ya para mí todo está todo Todo lo mezclado. mismo. Tal. Son todas partes de mi alma. Esto que en este acto de alguna forma evolucionar o avanzar hacia la máxima expresión de nuestra alma, diríamos, Ajá. ¿no? Nuestra conciencia, y ahí la pregunta es, ¿alma es lo mismo que conciencia? ¿Están vinculadas? Bueno, no lo sé. Pero en este proceso de avanzar, evolucionar y expresar estas cualidades que tenemos y avanzar a tal nivel que llega el momento de negarnos a nosotros mismos ante el poder de Dios, en realidad es un reconocernos parte de Dios. Es decir, yo no compito con Dios, yo no digo yo soy reconsciente y soy un capo y entonces estoy por encima de Dios, sino decir, yo no me subyugo, yo acepto que soy parte de eso. Y ahí es cuando regreso, ¿no? Me parece. ¿Cómo vieron en el Zodíaco el misterio de la Bitul? ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron? Esta idea de el periplo del alma involucra, ¿El viaje del héroe? es un poco eso, sí. Experimentar todas esas máscaras y esas posibilidades solo para entender que en este plano de existencia somos algo, somos el qué, dice la Cábala, aunque el único quién, mi, en hebreo, es Dios. Claro. ¿Quién como Dios? Solo Él. Ujú, Pero nosotros somos el qué, lo creado. De alguna manera, desarrollar la única capacidad, la única posibilidad de negarnos en el sentido de entender que en niveles superiores somos parte de un todo y que por lo tanto no somos algo individual, la única manera de llegar a eso es desarrollando mi máximo potencial como individuo. ujú. Eso me parece muy, muy interesante. A mí lo que se me ocurre acá, ya desde un plano más astrológico, que tal vez es como un entendimiento un poco básico de lo que es el alma, pero bueno, esta diferenciación, ¿no? Entre alma y espíritu, porque Ujú. a veces se usan como sinónimos, ¿no? El otro día vos me decías, las almas son encarnadas. Según el espiritismo, sí. Bueno, por ejemplo, esa es una forma, pero desde un lugar astrológico diríamos, por ejemplo, que el sol es el espíritu, ¿no? Se suele hablar La mucho, esencia. claro, mucho del sol como una fuerza vital, una fuerza esencial, ¿no? Mientras que la luna podría representar esta alma que tal vez es una fuerza como más individuada, mientras que el espíritu es todo de lo que yo soy parte. El espíritu, sol, Dios, ¿no? Es como la El totalidad, rey. es la divinidad, es el astro rey, es el gran padre, digamos, y la luna es ese lugar emocional, individual, subjetivo, interno, que yo tengo para expresar ese espíritu. ¿Se entiende? A través de mi luna, mi alma individual, yo expreso la grandiosidad del espíritu, el sol. Bueno, pero acabas de describir la mitad del pilar del medio de la cábala. Ah, salve. Tiferet Claro. está por encima de Yesod, la luna, y eso está por encima de Malhut, de la Ujú, tierra. Entonces, yo tierra, yo cuerpo, yo existencia material, a través de mi refugio, a través de mi emocionalidad o de mi animalidad, y trascendiendo eso, encuentro mi esencia. ujú, Entonces, eh, la tierra, Malhut, el reino, y Esod, la luna, Tiferet, el sol. Y ujú. por encima del sol, vacío, conocimiento, y por arriba, Dios, La totalidad. la totalidad. El regreso, el Es paraíso perdido. eso. Bueno, guarda con Milton. Em, Yo estoy citando a Bauman. Yo Bauman, la comunidad del paraíso perdido. bueno, pero viene de Milton. Tendrás que leer ese libro. Ok. Es como un fanfiction de, de lo que le pasa Ay, me a interesante. Satán. Ok. Bueno, a Lucifer en realidad. Bueno, perdonen los lectores de Milton lo que acabo de decir. Entonces, acá Julie ya presentó un poco como componentes sálmicos o de la conciencia. En la cábala yo les había adelantado, tenía 5 niveles. El primer nivel es el Nefesh, que se dice que los primeros años de vida somos puro Nefesh. Es el espíritu más, se suele decir vegetativo, pero tiene que ver con los impulsos animales. Entonces, claro, el nene o la nena lloran, tienen hambre, tienen sed, tienen sueño. Entonces, son, de alguna manera, seres animales, doblegados por sus pasiones, porque necesariamente tenemos que atravesar esa parte.
Luego el Nefesh está el Ruach, que de hecho el Ruach, cuando uno habla del Espíritu Santo, Ruach HaKadosh, se habla también del Espíritu de Dios. ¿Y qué es eso? Es la emoción o las emociones que nos habitan, el plano emocional, las partes emocionales. Pero solo a través de la Neyamá, que es el alma intelectual, nosotros podemos comprender el Ruach y doblegar al Nefesh, de alguna manera. Y por encima de eso tenemos dos componentes más, que son la Hayá, que es la vida, que muchos lo describen como un aura, como la fuerza magnética que te rodea. Y luego está la Yeshidá, que es como la raíz del alma, que solamente existe en el plano de Dios, Ujú. que está un poco asociada a la letra Yud, que es como una comita, que es la luz de Dios que baja. Bueno, somos como la parte, la chispa de Dios real es esa parte. Pero nosotros nos desarrollamos a través del alma racional, que es la Neyama. Y esta última parte que me decís que, perdón, me olvidé el nombre de la chispa de Dios. Yeshida, ¿sí? Bueno, esa parte podría asociarse a lo que ya estuvimos hablando, que Rudyard menciona. Rudyard es un astrólogo con el que trabajamos mucho cuando damos las clases de astrología. Un astrólogo humanista. De hecho, el que crea la doctrina Sí. de la astrología humanista. Él habla, ¿no? Como de una estrella que es nuestra esencia verdadera, que es como nuestra alma, de hecho, dice él, que está en los cielos, Ujú. justamente, que es como nuestro doble, o nosotros somos doble de esa estrella, en realidad, ¿no? Él habla de esta estrella cuando habla del medio cielo. A Wow. través del medio cielo, que es como la parte más alta en la carta natal, El dedo de que Dios. se suele Ujú. vincular Ujú. con la vocación o el rol social o profesional que uno El tiene, lugar en el mundo. claro, el lugar en el mundo que uno ocupa, el rol, ¿no? En esta vida en sociedad. A través de ese medio cielo uno conecta con esa parte más alta, que es esa estrella individual que está en los cielos. Bueno, como muchos sabrán, Rudyard era Biantis. Como muchos sabrán, fue el primer iniciado en vía. Yo ni siquiera existía, ¿no? Porque no existía Rudyard, pero. No, nosotros creemos, al igual que en la Cábala, en Vía, que. De hecho, Vía es súper cabalística. Creemos que Vía es un conocimiento que sobrepasa a la estructura física, ¿no? A la estructura, de alguna manera, corporal histórica, y que es una sabiduría que está en todo. Rudyard es un precursor de la vía, porque él habla de la estrella del alma, y es un concepto que yo hablé en las estrellas bebenias en el capítulo anterior, diciendo que nuestra alma es una estrella que brilla. Y es una estrella que por ahí no está en el cielo, pero porque no está en el cielo porque está en nosotros. Y como del cielo provenimos, a él debemos volver. Por eso es un camino hacia las estrellas, vía. Y de alguna manera, ¿qué son las estrellas sino bolas de fuego, ¿no? De luz? A la usanza de vía, pero también a la usanza de la cábala. Dios Ujú, crea a través del fuego, a través de la luz, de la aur o del ujú, or. Así que tiene mucho sentido esto, como desarrollar nuestro potencial estelar en la Tierra. ujú, Eh, Spoiler, no tiene nada que ver con razas alienígenas ni ese tipo de cosas, ujú. que saben que no soy fan, pero sí tiene que ver con planos superiores que tienen que precipitarse de cualquier manera, digamos, para bien o para mal en la Tierra, porque es natural que los fuegos superiores bajen y luego suban. No sé si tiene mucho que ver con la temática igual que estamos hablando, Contame. pero que pensar la cábala, a veces que estamos hablando en términos cabalistas, y lo vamos a hablar por un tiempo largo más en estos términos porque estamos Estamos fanatizados con fanatizados. el asunto. De hecho, recién comíamos helado viendo un video de YouTube de un rabino hablando de cábala. Sí. La cábala tal vez puede costar un poco para comprender su lógica, porque cuando uno la estudia o la comprende, necesariamente la entiende como abstraído de uno. Es decir, la cábala presenta una estructura que no necesariamente yo veo replicada en mí, ¿no? A menos que estudie en profundidad, que tenga facilidad, pero pienso que tal vez la forma más accesible para nosotros hoy de entender ese árbol de la vida, de la cábala, es entenderlo en mí. ¿Y cómo lo entiendo en mí? A través de mi carta natal, comprendiendo los planetas, porque cada Sefirot o Sefira, Sefirá en singular.
cada céfira, en plural céfirot, de ese árbol está representado o es análogo a un planeta. Entonces, como ese planeta está en mi carta natal, tal vez me hable, pensándolo, ¿no? Reflexionándolo, acerca de mi vínculo con ese árbol o mi entendimiento de ese árbol. Esto no es moderno, o sea, Ah, ya existía. No lo inventé yo. no, 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 no. Los cabalistas eran, además de filósofos y matemáticos, eran astrólogos, Claro. muchos. Luego se relegó un poco el estudio de la astrología entre los cabalistas porque los griegos eran muy de eso y además se dice que el pueblo judío proviene de Babilonia, donde eran súper astrólogos y querían un poco separarse de eso. De hecho, se dice que no adorarán a los dioses planetarios, Ah, se ok. dice. Sin embargo, queda esta impregnación, estas impresiones planetarias astrológicas dentro de la Cábala y en el Sefer Yetzirah, ¿sí? Que es uno de los libros fundamentales de la Cábala, se nos cuenta que cada planeta tiene una asociación con una esfera, con una Ujú. céfira. Entonces existe algo de lo que podríamos llamar cábala astrológica o astrología cabalística. Uh. Entonces uno puede ver las compensaciones del carácter, o sea, las compensaciones del alma a través del carácter. Dime de lo que... ¿Cómo se dice? ¿Cómo era? No sé No me por qué me acuerdo. decís. He dicho. Bueno, como vos me decís de lo que fanfarroneás y yo te digo de qué careces. Ok. Porque de alguna manera, así como en la carta natal hay una compensación de los poderes, en el árbol sefirotiko también. Vos Ujú. tenés un problema en Geburá y todo lo demás en tu alma va a intentar compensar eso de alguna Ok. manera. Pero ¿qué tanto es sostenible? Entonces ahí vemos que por un lado, a nivel cabalístico, el desarrollo del alma tiene que ver con atravesar todas las potencialidades del alma, que a su vez son potencialidades de Dios. Y en la astrología, imagino ¿cómo se traduce la evolución del alma ahí? ¿Cómo podríamos decir eso? Bueno, aparece esta visión, ¿no? Primero, no sé si atravesar, porque necesariamente en mí habitan o yo habito, ¿no? Como todas las funciones que los planetas me proponen. Todos los planetas en ese sentido serían una de estas almas o unas de estas porciones o fragmentos del alma que me componen, ¿no? Entonces yo tengo que intentar habitarlos y desarrollarlos. Cualquier astrólogo sabrá que, o estudiante o aficionado de la astrología, sabrá que no todo el tiempo estamos habitando todos los planetas o no tenemos facilidad para desarrollar o para observar en nosotros mismos todos los comportamientos que cada planeta nos propone, sino que tenemos tendencias naturales a habitar un planetas un poco más que otros. Por ejemplo, Ara es recontra Saturnino, yo soy bastante marcial, jupiterina, ¿no? Ígnea. Y el resto de las funciones álmicas, diríamos, o el resto de los Componentes. si componentes de mí, de mi alma, de mi conciencia, bueno, hay que observarlos. Ahora, la astrología nos propone una herramienta maravillosa que es la astrología Eso te iba dracónica. a preguntar. Ahí ¿ vamos. por qué mejor la dracónica que otras? ¿Por qué mejor para esta temática, Correcto. diría? Mejor para esta temática porque la astrología dracónica, bueno, remontamos no hace un rato cuando yo hablaba de que tal vez la luna podría representar al alma y el sol podría representar al espíritu. Entonces, la luna es esta subjetividad emocional que a mí me individua de alguna Ujú. forma. Bueno, la astrología dracónica es una astrología lunar. Es el entendimiento del zodíaco desde una perspectiva lunar, porque los cálculos matemáticos que se utilizan para generar esta carta natal provienen de aspectos de la luna que son los nodos lunares. Los nodos lunares serán conocidos por ser esos lugares un poco fatídicos Ujú. de donde se suceden los eclipses, porque son los puntos de intersección entre la órbita del Sol, que es la eclíptica, y la órbita de la Luna, que algunos dicen que se llama orbe. Entonces, en estos puntos donde suceden los eclipses, antiguamente temidos, Obvio. porque representaban este dragón que se come los astros, ¿no? Ujú. Que de hecho leí en algún momento que era una suerte de demonio. Ujú. Sí, creo Em, que en la Védica se habla mucho de sí, zona sideral. claro, se le temía y de hecho ese dragón no era el dragón de la transformación, sino que era el dragón demoníaco que viene a acabar con nuestras vidas, ¿no? Sí. Anticósmico. Anticósmico. Entonces ahí había un proceso de temerle un poco a esta fuerza del eclipse y temerle un poco también a la luna, que ha sido considerada maléfica. Obvio. Y en una astrología más moderna o psicológica o humanista, ¿qué nos propone esta luna y qué nos proponen estos nodos?
Se dice que aprendizajes del alma. Se dice que los nodos lunares, que hay dos, nodo norte y nodo sur, Caput Draconis y Cauda Cauda Draconis, Draconis. representan como esos puentes o esos canales por los cuales yo encarno en este mundo, ¿no? Entonces, el nodo norte suele representar el aprendizaje del alma encarnada en esta tierra actualmente, y la cola del dragón o el nodo sur representa esos aprendizajes que yo traigo probablemente de una astrología, perdón, de una vida pasada, dicen Ujú. algunos, de antiguas Kármico. encarnaciones. Claro, los nodos son fundamentales para la astrología kármica, así que bueno, eso está interesante. Y desde estos puntos, puntos matemáticos fundamentales, es que surge el cálculo de la astrología dracónica. Toda una carta natal desde una perspectiva lunar, donde todo se moviliza. Por ejemplo, yo en el zodíaco más solar o Tropical. tropical tengo el sol en Aries. En la dracónica soy sol en Sagitario. En la tropical soy ascendente Sagitario, en la dracónica ascendente en Virgo. Bueno, preguntas. Lo que se suele decir de la astrología dracónica es que es esa carta natal que está por detrás. Ujú. Si vos en esta carta natal tropical sos tu conciencia, porque es una carta solar, ¿no? Y ahí aparece la identidad y tu encarnación actual y demás, en la astrología dracónica ves las motivaciones esenciales, bien subconscientes, bien escondidas, que están por detrás de cada acción que vos haces. Ahora, esto genera un poco de polémica. ¿Por qué? Porque en realidad no hay nada escrito realmente acerca de cómo se tienen que interpretar los planetas y los signos desde una astrología dracónica, Ujú. que tendría que hacerse un giro como completo, porque todo lo que conocemos acerca de cómo funciona el zodíaco, de cómo funcionan los planetas, está hecho en clave solar, está hecho en clave de una astrología tropical de la conciencia. ¿Y qué sucedería si hubiese una astrología de la inconsciencia, Ujú. o una astrología del lado salvaje, o una astrología del lado álmico, secreto, profundo, que nos moviliza en realidad? Ahí aparece la astrología dracónica. Bueno, me encanta. Obviamente la astrología, o sea, la astrología cabalística se sustenta en una astrología tropical. Seguramente, que no sé tanto astrología cabalística, pero con tintes obviamente semíticos. Y seguramente habrán abrevado un poco de la información de los helenistas. Hace poco estuve viendo un manual de la escuela helenista de astrología, y te estuve contando algunas cosas que Sí. coincidían mucho con Vía también, y eso me llamó la atención. Por lo tanto, digamos, las intersecciones reales, históricas, entre la astrología dracónica y la cábala, me parece, no sé, incluso no sé si este no es el primer episodio que existe Claro, acerca ¿quién del. habla de eso? Que, claro, cosa que, bueno, sin ánimos de decir, ay, sentamos precedentes o lo que sea, no sé si vamos a llegar a algo, pero estaría bueno, de alguna manera, pensar que las potencias planetarias de la dracónica son quizás el aspecto más yetzirático Sí. del árbol, o sea, los aspectos inferiores del árbol. Eso pensaba recién, que la carta natal dracónica o la carta natal del alma, le dicen, podría ser como un rostro oscuro u oscurecido de nuestra carta natal que conocemos todos todo el Ujú. tiempo. Y cuando digo oscuro u oscurecido, no me refiero a que ahí aparecen las oscuridades tuyas, como tus Como demonios, siempre. cosa que, paréntesis, sí, porque en la astrología dracónica ves esas cosas que querés negar de vos mismo, sino que justamente oscurecidas por negadas, por no vistas, por inconscientes, podríamos decir, o sí, como ocultas, ¿no? Es como tu rostro oculto, el rostro que está detrás de la máscara, sería la carta Wow. natal dracónica. Y ahí pienso que, no sé si contradicciones, sino complementaciones, Ujú. si existe esa palabra, Sí. puede haber entre este árbol de la Sefirot y la astrología dracónica, porque yo entiendo al menos, ¿no?, que la cábala es un camino de ascensión, Ajá. elevación, iluminación, conciencia, pura conciencia y conexión con Dios. Mientras que la astrología dracónica te permite acceder a esa conciencia, pero a través de un territorio menos explorado de vos mismo. Es Ujú. más ir hacia lo que sería, entre comillas, la parte más inconsciente tuya, Ujú. para dominar o comprender mejor, si se quiere,
esas pequeñas bestias, esos dragones que nos habitan, ¿no? Entonces ahí es cuando se complementan, gracias a esta oscuridad, es que yo accedo a la luz que propone la cábala. Pero ahí, o sea, veo cosas. Pienso, si la astrología del alma muestra los recovecos, Los recovecos, los lugares Bueno, recónditos. eso, más o del menos hemos alma, estado y eh, teniendo en cuenta que la luna abarcando tradicionalmente en la astrología algunas clásica cosas que me han estado preguntando revela también también y que me estas como parecía pulsiones importante salvajes animales, desmentir. animálicas, Vos has podríamos desarrollado decir la que es divinidad, también una astrología has nefeshica, estudiado de alguna conmigo, sos manera. alumno, alumno Si la mío, nefesh, el sos de la casa nefesh, espírita, es el aspecto más rústico del o sea, alma, sos de Vía, que de alguna sos manera, nuevo, sin ser el nueva. aspecto más elevado por Contame un lejos, o sea, es poquito el más ínfimo, cómo es sentís el que estas más gobierna el comunicaciones y cuerpo estas y la sensaciones. Totalmente. acción en el mundo, porque es el que está más cerca de la En entregas corporeidad. Entonces, posteriores, nos la gustaría que Cábala tuviéramos dice que en sucesivas un periodo encarnaciones trabajamos en de la Nefesh, práctica. luego la Ruach y Puedo así. dar algunos Es que ejercicios. Entonces, Pero me por parece ahora, que la muchas gracias ruta por escucharme. dracónica te Buenos días, buenas permite tardes, buenas saber noches, qué según la hora que me estén influencia tienen esos escuchando. componentes Que la bendición de los neféshicos del buenos Nefesh seres en les tu accionar alcance cotidiano que no te y estás dando luce cuenta. Es que es progreso. total, es Nos total. vemos. Es lo que no te das cuenta, es lo que negás que sos, pero es lo que verdaderamente te mueve. Porque lo que te mueve es tu carta natal dracónica. Es como, y es justamente, vos la ves y decís, ¿cómo que yo soy esto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En qué mente cabe que yo sea ascendente en Virgo? ¿Qué? No. Bueno, no, sí. ¿Por qué? Porque tal vez en el afuera, en lo cotidiano, se te ve muy solar, ¿no? Y se te ve muy tu carta natal tropical, pero en la intimidad de tu ser, cuando estás solo o en los espacios más íntimos y secretos de vos mismo, te podés encontrar actuando, pensando, respondiendo como tu carta dracónica. Entonces sí, me parece que es total. Es la fuerza que te moviliza, es la fuerza como más animal. Bueno, ya adelantaremos luego, quizás en otro momento, cuando hablemos más de astrología aviántica, que claro, por algo le llamamos en nuestra tesis, va, que fundaste vos igual, la astrología negra, o sea, del alma Sí. negra, que es esa fuerza pulsional, ¿no? Me gustó esto, me gustó. ¿Cómo, no sé si doblegar, como dijiste, o sea, esto, o sea, no doblegar, sino Direccionar, direccionar, redireccionar, eso. para que sea tu aliado y no tu enemigo. Eso, porque al final el deseo de unificación y el deseo de que tu padre cósmico te quiera, igual es Nefesh. Ujú. Así como el niño llora porque no ve la cara de su madre. Entonces me parece que hay algo interesante ahí para explorar. Ojalá escribamos algo o sigamos elaborando cositas. A vos yo sé que sos una persona muy filosófica. Yo también. Iba a hablar de mi Tauro dracónico, pero voy a hacerme a un lado. Pero ¿vos te has preguntado acerca de la naturaleza del alma, de lo que es el alma? ¿O no es un concepto que te haya... A mí esas preguntas me han hecho daño desde muy chico acerca de qué soy, qué es lo que me constituye como lo que soy, si soy solamente un efecto ambiental, si soy un ser, y si soy un ser, ¿cuál es la esencia de ese ser? Yo era un chico muy atormentado de chiquitito, y estas preguntas muy capricornianas y medio sagitarianas también, que es mi sideral, me han molestado, por eso creo que indagué tanto. Tuyo, tuyo. Yo honestamente no indagué con esas palabras, es decir, no me pregunté qué es el alma, o soy un alma, o qué soy en ese sentido, como conceptualmente, Ajá. pero me doy cuenta ahora reflexionando que sí es algo que me viene movilizando últimamente. ¿Quién sos? ¿Qué soy? Claro, ¿quién soy? Detrás de las máscaras, me pregunto. Detrás de lo productiva que soy, detrás de lo De que lo hago, bella que de lo estás. hermosa. Ah, no. No, pero detrás de lo que uno hace en general. Porque ¿Quién está? uno es creativo, uno es hijo, uno es pareja, uno es la seño de tarot, La señora. uno es la estudiante de trabajo social, ¿no? Y desempeñas un montón de roles que son una expresión de vos, sí, son tus creaciones como si vos fueses un pequeño dios, pero ¿y detrás de eso qué está? ¿Qué hay? Si no hubiese eso, que son como ropajes sociales, ¿qué habría? ¿Qué Ujú. soy? ¿Soy lo que siento? ¿Soy lo que pienso? ¿Soy lo que hago?
o soy simplemente en la presencia, en el simplemente ser. Ahí voy a revelar algo de que no sé si me. O sea. Pero bueno, si se explota la grabación es porque no lo tengo que decir. Ay, Pero misericordia. del trabajo alfabético de Vía, la criptogramática de Vía, sabemos que una de las letras que representa el fuego superior, el fuego de la creación y de la esencia, se traduce como presencia. Eso, ese es el secreto. Es eso, ¿no? Y por eso cuando estamos presentes en el presente, existimos más. O sea, de alguna manera, al tomar conciencia de que estamos siendo, somos. Ujú. No me quiero poner cartesiano porque lo detestaría, pero al saberme existente, es que realmente estoy existiendo. Y ahí es donde decís, de repente estoy medio en automático grabando esto y de repente digo, estoy teniendo una charla increíble con mi amiga astróloga, ahijada y colega. Digo, a pesar de que me duele el cuello, en este Soy, momento estoy existo, siendo estoy siendo. estoy siendo y en este momento agradezco, hago la verajá, la, la bendición de que esto está pasando. Ujú. Y me parece que pensarnos o sea, pensar el alma tiene que servir para estas cosas, para darnos cuenta de que existe una unidad en nosotros y nosotras que es superior a lo que podemos llegar a pensar como individualidad Ujú, consciente, ¿no? Yo, ahora mí es esto, ujú. ¿no? No sé, me puso feliz. Me encanta, Es sí. un, Un buen es ejercicio pensar en el alma. un buen ejercicio. Bueno, no sé cuánto, creo que va como 40 minutos, o yo estoy Sí, ya delirando, nos no nos excedimos. excedimos. No tengo idea de dónde mirar cuánto tiempo va. No está, no hay, pero no importa. Me parece que Bueno, podemos cerrar por hoy. sí, fue demasiado tal vez. Sí. Bueno, ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram? a mí O como... TikTok, no sé, ahora Ah, que sos viste TikTokera. las dos cosas. No, en Instagram como @mariposadefuego.tarot. Ok, Y en TikTok creo que de la misma forma, Mariposa de Fuego Tarot. ok, No sé si con perfecto. punto o sin punto. Pero ahora hago TikTok y hago Reels en mi nueva personalidad. Así que, Ahora seré TikTokera. claro, ahora soy TikToker. Entonces, bueno, espero que les guste este episodio. Y yo quiero hacer un podcast también, así que se viene mi Y podcast. bueno, dale, Ojo, ojo al invítame. piojo. Ah. Ok, a mí me pueden encontrar como Vía Estelar, igual les dejamos la data en la descripción del episodio. Voy a intentar subir esto también a YouTube. ¿Y qué más? Bueno, nada, se vienen cositas, como siempre todos dicen. ¿Episodio de qué es? ¿Sabemos o no hay plan? No hay plan, pero creo que vamos a ir un poco más también por la cábala, Perfecto. seguro. Incluso acerca de la naturaleza del mal, me parece. Upa. Fuerte. Apa la papa. ¿A quién invitamos para hablar de eso? Se me ocurre alguna persona. Bueno, ahora me contás en privado. Gente, muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya traído un poco de luz a sus pensamientos y a su día, a su noche o a su tarde cuando me estén escuchando, cuando no se estén escuchando. Así como nos trajo luz este encuentro y nos trajo luz la información cuando la hemos recibido y aprovechado. Así que la luz de los espíritus y de Dios los colme hasta saturarlos, hasta desbordarse. Y bueno, nos vemos cuando me vean o cuando me escuchen en cualquiera de las plataformas em, que existen y que existirán. Nos vemos. Cambio fuera.